Comenzamos esta clase de profesorado de física, este video para que ustedes vean, donde vamos a tocar algunas cuestiones con respecto a la enseñanza de la física, al enfoque actual de la enseñanza de la física. Vamos a analizar cómo tradicionalmente se dio en las escuelas y que hoy sigue todavía enseñándose en ese enfoque la enseñanza de la ciencia, y después vamos a dar algunas ideas con este enfoque CTS que comenzamos a trabajarlo a partir de la semana pasada. Primero vamos a tomar algunas visiones de la enseñanza en el aula de física. Este es un gráfico extraído por Leonard en el 2002 y donde vemos tres situaciones. Tres situaciones de un mismo profesor o de un modelo tradicional de profesor de ciencias, donde en el primero vemos que el profesor, a partir de esta alegoría que presentamos en este primer dibujo, donde la alumna la vemos contenta, recibiendo el conocimiento del profesor tranquilamente. Vemos que esto sería una reproducción de una clase tradicional donde el profesor explica el tema y se pone a explicar, los alumnos todos en fila copiando, reproduciendo lo mismo que el docente les está dando, y donde hacen problemas. Pero eso es una enseñanza tradicional donde parece que no hay problema, pero que se ve claramente que la comunicación es unidireccional, o sea, va hacia el docente, hacia el alumno. El docente toma todo, el alumno, perdón, toma todo, asimila y reproduce. En este caso aparecen ya los problemas, donde la comunicación siempre es la misma, pero donde el docente se da cuenta que todo el conocimiento el alumno no lo está recibiendo y que ese conocimiento se escapa de alguna forma. O sea, ya vemos que un alumno que no está tan contento con lo que le da el docente, no entiende algunas cuestiones, y ahí está el tema de que se escapa el conocimiento y que no logra de alguna manera almacenar todo lo que el docente le ha dado. Y en el tercer caso, vemos que, bueno, ahí ya vemos que el conocimiento prácticamente no ha sido recibido por la alumna, que se ha caído. Vemos que la alumna, a pesar de eso, se pone la mano en el oído para que por lo menos recibir algo, pero también vemos a ese docente que ve que no le dio resultado a algunas cuestiones, por ejemplo en el caso 2, pero que está pensando en su propia práctica y de alguna manera lo que hace es le da vuelta al embudo a ver si entra el conocimiento o no, pero sigue siendo unidireccional. O sea, el conocimiento sigue estando desde el docente hacia el alumno, pero bueno, le cambió el embudo, fue peor, va a ver qué pasa, cómo puede hacer para... Se está preocupando, pero no sale de ese modelo. Y por lo tanto, los resultados, como vemos, son catastróficos. De alguna manera, estas tres visiones son de un proceso normativo, le llamaríamos nosotros desde el área de matemática, pero donde va en dirección del docente hacia el alumno, donde ya el saber está construido, aplica fórmulas, aplica lo que no hay significado de lo que se aprende, pero bueno, son tres situaciones de modelos que hoy se pueden producir dentro del aula. Seguimos. Entonces, hay dos posiciones que existen bien determinadas en la enseñanza de la ciencia. Tenemos un modelo tradicional y la mirada alternativa. El modelo tradicional tiene ciertas características. Por ejemplo, el conocimiento científico es único, es neutral ante lo que está sucediendo, objetivo y evoluciona linealmente acumulativamente. O sea que yo voy de alguna manera aprendiendo cosas en forma lineal y todo acumulativamente. Pero desde la ignorancia supuestamente hacia la supuesta verdad. O sea, supongo que todos los alumnos son ignorantes ante el fenómeno que yo estoy mostrando o estoy queriendo enseñar. Vamos a suponer movimiento. Yo comienzo desde cero, pensando que los alumnos no tienen ninguna idea previa del fenómeno,
y voy avanzando linealmente y acumulativamente hasta llegar a resolver problemas de caída libre, de movimiento circular uniforme, de todo tipo de problemas que involucren el movimiento. Y vuelvo a reiterar, es neutral ante el conocimiento y ante lo que sucede, o sea, yo estudio el movimiento y totalmente ajeno a la situación social y tecnológica que fue insertado ese conocimiento o al conocimiento actual que me rodea. Es único, o sea, es así, esta es la verdad, no hay otra, y es totalmente objetivo. Entonces, esa es una enseñanza tradicional de la ciencia. Pero tenemos miradas alternativas. Y entonces acá, en la mirada alternativa de la ciencia no es neutral, contiene valores. Por lo tanto, ese conocimiento científico que yo estoy de alguna manera construyendo con mis alumnos, ahí está con la palabra de construir, con mis alumnos estamos construyendo ese conocimiento científico, no es neutral. Por algo está, socialmente tuvo su cierto impacto, la sociedad se benefició o no. Bueno, me parece que hay que analizarlo dentro de un contexto histórico, social, político, bueno, algunas cuestiones que nosotros vamos a ver. Y también el conocimiento resulta de un consenso, no evoluciona linealmente. Creo que nosotros tenemos que apuntar a las ideas que tienen de ese fenómeno los alumnos, en función de una problemática que yo le propongo, y a partir del consenso de todos, de la misma investigación, de la misma construcción, en marco de los paradigmas que tiene cada uno, porque puede ser que para una persona que está dentro de ese colectivo de alumnos, puede ser que, por ejemplo, en la caída libre, piensen que un cuerpo cae primero porque es más pesado. O sea que entonces no tienen en cuenta la gravedad, bueno, hay muchas cuestiones. El marco teórico que juega se tiene que poner ahí en consenso todos los paradigmas que están en el aula. Y bueno, y ahí son las intervenciones docentes, la mirada, pero siempre con una situación social, histórica de ese fenómeno donde está inserto, en el territorio que se está trabajando. Me parece sumamente importante y muchas de estas cuestiones que estoy diciendo las vamos a ir trabajando. ¿Por qué subsisten estas posiciones tradicionales? Y esto es un poco lo que vamos a analizar hoy también. Y pensar en esta pregunta en función de algunos elementos que nos ayudarán a empezar a responderla, porque hay cuestiones, hipótesis de por qué subsisten estas posiciones en la enseñanza de la ciencia y seguimos investigando. O sea, se está siguiendo investigando sobre la enseñanza, sobre muchas cuestiones que suceden en este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Y además, también otra pregunta, ¿no? ¿Por qué subsisten algunas cuestiones luego que la enseñanza de la física, a pesar de que el docente en su formación pasó por el diálogo de estas cuestiones? Por ahí nosotros estamos dialogando sobre el enfoque de la ciencia, sobre la idea de cómo enseñar ciencia en la escuela secundaria, pero cuando los profesores que pasaron por estos diálogos van al territorio, van al aula, comienzan a reproducir las viejas prácticas que nosotros hemos criticado dentro del profesorado. Eso Perrenot le dice la palabra de la enseñanza, que el alumno pasa por prácticas en la formación totalmente progresistas, vamos a suponer de alguna forma, o alternativas, pero luego vuelve al aula y reproduce lo que reproduce la mayoría de los profesores de física. Entonces, bueno, ahí tenemos que analizar el formato, de alguna manera, del profesorado, el impacto que produjo las propuestas en la práctica de la enseñanza, y bueno, y en ese punto también vamos a hacer un foco en cómo trabajar las prácticas docentes para que realmente sean impactantes al futuro profesor de física. Cuando hablamos de conocimiento científico, ¿qué significa el conocimiento científico para un profesor totalmente tradicional y para un profesor que apunta a didácticas alternativas? Para un profesor tradicional, el conocimiento científico asume que las leyes de la naturaleza se descubren a partir de la observación. O sea, observo y descubro.
supone que la posibilidad de asumir un conocimiento positivo, auténtico, es siempre el que es verificado por la experiencia mediante el método científico. O sea, ustedes habrán leído muchas veces sobre el método científico, sobre el método que hace el científico para poder investigar un fenómeno. Si yo sigo todos esos lineamientos, lineales de alguna forma, yo voy a alcanzar la verdad. Y ese es un modelo tradicional de la ciencia, que tenemos que poner en juego, porque si yo sigo todas las investigaciones del método científico, entonces esta es la verdad, esto es lo bueno, que es un poco el modelo tradicional, que vamos a hablar dentro de un ratito, que tiene mucho que ver con la posición de la ciencia y la visión de la ciencia que tiene tradicionalmente en la sociedad, y que si yo estoy avanzado en el conocimiento científico, lo que me va a dar es un bienestar social, un bienestar de vivir mucho mejor. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con la enseñanza. Pero ahí, si yo sigo el método científico, no se duda del conocimiento arribado. Entonces, acá en este caso, el conocimiento científico es independiente de todo punto de vista particular. O sea, si el alumno opina de diferente forma, pero yo le digo, bueno, hicimos esta investigación científica y llegué a tal cuestión, el alumno lo tiene que creer independientemente de lo que él ve. Y ahí es una cuestión de que poner en juego lo que el investigador hizo con lo que el alumno realmente ve del fenómeno. O sea, en este caso la ciencia es objetiva, neutral, porque esta investigación la hice sin tener en cuenta lo que pasa en territorio, el impacto que produjo en la sociedad, el momento histórico, muchas de las cuestiones, y es universal, o sea, listo, se hizo y esto sirve para cualquier lugar. Y están las didácticas alternativas, que no son leyes objetivas. No se trata de descubrir leyes, sino de construir con el otro colaborativamente a partir de aproximaciones a la realidad y a partir de modelos que son provisorios, parciales. O sea, nosotros podemos construir colectivamente algunas cuestiones, algunas hipótesis, empezamos a investigar, pero las cuestiones que vamos llegando, principalmente en la ciencia, son provisorias, parciales. ¿Eso qué significa? Que no puede ser que mañana se modifiquen. Puede ser mañana que lo que yo creía hoy, mañana no sea así. O sea, la ciencia va evolucionando continuamente. Y eso lo tengo que poner en juego. Y puede ser que lo que yo le llegué es provisorio para algunos casos, pero no para todos. Y entonces por eso yo digo, en este caso, en las didácticas alternativas acá, modelos que son provisorios, parciales. Las evidencias dependen del marco teórico que asume el investigador. Y acá es muy importante. Porque en el modelo tradicional, no se debate en nada, o sea, el investigador llega a una verdad científica a partir del método científico y es así, pero acá pongo en juego que las evidencias dependen de mí. Y un ejemplo que no es del conocimiento físico, pero sí que es la evolución, que depende del investigador, es lo que de alguna manera las evidencias que voy a poner en juego. Por ejemplo, si creo que la evolución depende a partir de Adán y Eva y el hombre evolucionó, o depende de que la evolución del hombre viene del mono o de alguna teoría. En general, de la posición del investigador y de la evidencia que se pongan en juego, dependen del marco teórico que estamos trabajando. Eso no quiere decir que en la sala de clase no se pongan en juego todas estas evidencias y se pongan a debatir sobre las diferentes cuestiones. Y las evidencias que tiene cada uno se pongan en discusión. O sea, diversas maneras de aproximarse al objeto de estudio, y depende del paradigma que estoy parado. Entonces, acá la importancia es que se utilizan metodologías múltiples donde tienen en cuenta la objetividad y la subjetividad, que juegan un importante rol en función de lo que yo estoy mirando. O sea, el fenómeno que yo estoy observando depende de la objetividad de la persona que lo está mirando y de la subjetividad. No depende del investigador o del profe, sino que depende de todos, o sea, colaborativamente, construyendo la ciencia. O sea, en esta didáctica alternativa cuestiona las nociones de objetividad de la ciencia, de neutralidad de la ciencia y de universalidad de la ciencia.
Seguimos. Entonces acá, que muestra un poco la foto de todos colaborativamente trabajando, los conceptos y teorías se sitúan en un momento histórico y en un contexto cultural, social e institucional que son producidos. Entonces, si yo estudio un fenómeno, tengo que pensar en qué momento histórico está ese fenómeno, en qué contexto cultural se dio ese fenómeno, en qué contexto social se dio ese fenómeno e institucional, en qué fue producido y el impacto que produjo. Y entonces después lo analizamos también desde el punto de vista de qué cuestiones produjo ese fenómeno que yo estoy trabajando o ese fenómeno que yo intento llegar a la verdad y explicarlo científicamente por qué sucede. Volvamos al modelo tradicional, ¿no? Este modelo tradicional que hoy todavía en el aula persiste y que va de la mano y paralelamente a algunas propuestas alternativas. Este modelo tradicional de la enseñanza de la ciencia, ciencia es equivalente a progreso social. O sea, para un profesor tradicional que propone enseñar física en una institución escolar, su mensaje es que a medida que yo voy aprendiendo ciencia, eso es equivalente a que yo voy progresando socialmente. Y cuando digo progreso social es en mayor ciencia, más tecnología, significa más riqueza, más bienestar. O sea, una población que tenga mayor ciencia y mayor tecnología, eso quiere decir que es más rica y más cómodos viven. O sea, tienen más bienestar. O sea, la mayor tecnología y mayor ciencia, más riqueza y más bienestar. Y esto tiene un doble filo en juego, en el sentido de que, ya me voy adelantando algunas cuestiones, del análisis de todo lo que yo estoy trabajando en función de un contexto social y territorial. Porque no es así que a mayor ciencia, mayor tecnología es mayor riqueza y más bienestar. Y bueno, voy a mezclar un poquito los enfoques. Si nosotros ponemos la minería a cielo abierto, puede ser que sea mayor riqueza para el territorio, pero produce enfermedades, envenenamiento del agua, bueno, muchas cuestiones que acá quedan de lado en el modelo tradicional y que de alguna manera todo conocimiento científico o toda enseñanza de la ciencia no puede estar por afuera del contexto territorial y social. Entonces, ahí hablo un poco, ¿no?, de la autonomía de la ciencia y la tecnología. O sea, hay una autonomía de la ciencia, donde la ciencia se enseña autónomamente, sin relación con los demás, sin relación con el contexto, sin relación con nada. Y este pensamiento de ciencia estuvo en todo el mundo hasta aproximadamente los 60, los 70. En matemática nosotros le llamamos la escuela tradicional y la reforma de la matemática moderna. Bueno, también hubo una reforma en la enseñanza de la ciencia, pero todavía los profesores enseñan ciencia como hace 30 años. Entonces, acá claramente está investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación productiva, progreso social. Esto es un poco la enseñanza tradicional hacia el enfoque que tenía, ¿no? Investigamos científicamente, nos desarrollamos tecnológicamente, hay una innovación productiva a partir de todo eso, entonces esto es lo que nos permite a nosotros progresar socialmente. Y acá surgen varios mitos en este tipo de enseñanza, ¿no? Para desarticular la visión de la ciencia hegemónica. Mitos de los beneficios infinitos. El primero, la ciencia y la tecnología son importantísimos para la calidad de vida. O sea, me parece que pensar en estos mitos que aparecen a partir de la enseñanza de la ciencia nos permite de alguna manera desarticular esta visión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mito de los beneficios infinitos, es que la ciencia y la tecnología son importantísimos para la calidad de vida. Y esto ustedes lo habrán escuchado miles de veces. O sea, si yo investigo en ciencia, lo que me produce a mí es un beneficio infinito. A medida que yo conozco los fenómenos, los puedo explicar, los puedo manipular,
y lo puedo investigar y puedo aprender. Entonces, si yo tengo mayor conocimiento científico, mi calidad de vida mejora infinitamente. Bueno, y ahí hay unas cuestiones en el mensaje que podemos discutir. Otro mito, entonces ahí podríamos discutir si realmente el mito de ese beneficio infinito del conocimiento de la ciencia, ¿no? Entonces me hace reflexionar sobre estas cuestiones y puedo pensar la enseñanza desde otro lugar. El mito de la libre investigación, por ejemplo, esto es un cheque en blanco para el investigador, ¿no? Se asume cualquier investigación científica de calidad que van a ser útiles para el bienestar social. O sea que cualquier investigación que yo haga de calidad, de divulgación científica, va a ser útil para el bienestar social de la gente. Bueno, eso me parece que es el mito de la libre investigación, es reflexionar si todo lo que yo investigo o que la ciencia investiga y que publica va a ser mejor para el bienestar de vida. Bueno, y ahí empezamos a discutir si vale todo. El mito de la responsabilidad. O sea que los políticos y los científicos son los únicos que deciden sobre las políticas científicas. O sea, cualquier política científica que se ponga en juego, bueno, los únicos que deciden son los científicos y los políticos. Bueno, y acá entra en juego un poco el mito de la responsabilidad, por ejemplo, lo que nos está pasando, ¿no? Por el coronavirus, si realmente ellos tienen que decidir de todo, y bueno, y ahí entra en juego, si por ejemplo, bueno, la minería viene a cielo abierto, de Franklin, bueno, muchas cuestiones que pongan en juego, que por más que los científicos digan que es bueno, o algún político también, no necesariamente hay que empezar a debatir sobre el impacto que produce en el territorio, en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y acá hay de todo, ¿no? Porque hay científicos, digamos, científicos buenos y científicos malos, para decir algo, científicos que de alguna manera piensan en ese impacto social y tecnológico que produce en una sociedad X, pero también hay científicos que van por todo, ¿no? El mito de la autoridad. La ciencia se considera un conocimiento superior, o sea, si la ciencia lo dice, es así. Y el mito de la frontera sin límite es que todas las preguntas y problemas se pueden resolver en el conocimiento científico y tecnológico. O sea, cualquier problemática que tiene alguna comunidad, bueno, científicamente o tecnológicamente está la solución. Entonces, en este caso, en esta mirada de los 5 mitos, en forma tradicional, también repercute en la enseñanza en la escuela. Entonces yo, como decía, esto a partir de los 60 y 70 empieza a romperse. Por supuesto que en el caso de la Argentina demoró mucho tiempo más porque estuvo la dictadura militar y entonces esto empieza a romperse luego de la dictadura, a partir del 80, 83, a partir de mirar nuevos enfoques de la enseñanza de la ciencia, pero que todavía muchos profesores no se han enterado. Entonces las CTS aparecen como una idea de la ciencia como proceso social. O sea, acá hay una diferencia, entonces, en algunos cambios de la enseñanza de la ciencia. O sea, que la enseñanza de la ciencia aparece como un proceso social. Hay pactos sociales y ambientales, entonces, me parece que en la enseñanza de la ciencia no podemos estar ajenos a los pactos sociales y ambientales que produce ese conocimiento científico. Hacen falta argumentos no técnicos para solucionar problemas sociales en los que están involucrados la ciencia y la tecnología, y la no neutralidad de la ciencia y la tecnología en la enseñanza. O sea, lo que yo enseño científicamente no es neutro. Tiene una idea política, tiene un impacto, tiene, o sea, no, el conocimiento científico no es neutro. En función de mis pensamientos y de mis posturas paradigmáticas, sociales, intelectuales y políticas, también tengo una mirada sobre la ciencia y sobre el impacto de esta. ¿Cuál es el escenario actual? En función de todo lo que está pasando, de los cambios, en la mirada que nosotros tenemos de la enseñanza de la ciencia, mirando las aulas hacia adentro, mirando lo que piensa la sociedad de la ciencia. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, una superespecialización, una hipertrofia de algunas ramas en detrimento de otras,
una falta de traducción de los lenguajes en las distintas especialidades, una fragmentación del objeto de estudio y ausencia de instancias de integración tanto en la investigación como en la enseñanza, ausencia de la reflexión acerca de los contextos históricos y los marcos epistemológicos y éticos de la producción del conocimiento, y una creciente tendencia a la privatización y mercantilización del conocimiento. O sea, que a partir de, en este momento, hay el conocimiento científico, hay una creciente tendencia a privatizarlo, a venderlo, a ese conocimiento. Hay una crisis de calidad de la producción científica por la presión competitiva de todos padecemos. O sea, por ejemplo, vamos a poner a investigar y decir, bueno, pero no hay dinero, entonces investigamos hasta cierto punto, porque hay una presión competitiva económica que padecemos, o hay una empresa que pone la guita, en este caso a esto voy con respecto a lo que yo hablaba, y entonces investigo en función de lo que en función de lo que la empresa quiere. Y acá aparece por arriba de la necesidad social y territorial, la necesidad de la empresa. Un fenómeno, contaminación del agua, por ejemplo, aquel caso que pasó en Uruguay, en la costa de Uruguay y Argentina, con respecto a si se contaminaba el río Uruguay o no, y ahí, bueno, hubo debates. Y bueno, una empresa pone el dinero para de alguna manera poder no solo investigar qué produce, qué contaminación produce, sino para cómo falsear datos o para poder producir sin que la contaminación sea lo más mínima posible, pero también para poder producir más. O sea, acá el conocimiento científico va de la mano del capitalismo. Entonces, hay una segmentación del conocimiento, hay un abuso del recurso de recortar y pegar, hay la proliferación de plagios y fraudes, una pérdida de la pertenencia y una rápida pérdida de la relevancia de lo que yo estoy conociendo. Entonces, creo que con todo esto tiene que haber un final, y hay un fin del modelo lineal de la ciencia, en este caso también, de que esto de la ignorancia hacia el conocimiento de la verdad. O sea, esto un poco es el combo que tenemos hoy. Cuestiones a analizar. El conocimiento del saber físico, que aunque no alcanza, es sumamente importante para el docente. Creo que cuando nosotros nos sentamos frente a los alumnos, creo que el conocimiento del saber de los fenómenos físicos es importante, pero no solamente con saber ser un monstruo en física, en el conocimiento físico, eso me permite dar excelentes clases. Creo que es importante complementar con cursos de didáctica de la física, pero no es suficiente, aunque sí necesario. O sea, no voy a decir que los cursos de física son malos, no, para nada, sino en este caso me parece que complementan un poco a ese docente, pero no es suficiente. Sí es necesario capacitarse, pero no es suficiente. El conocimiento didáctico del contenido es un saber esencial, complejo, dinámico, en el cual debemos construirlo. Creo que ahí está el juego, que el profesor de física tenga un conocimiento didáctico del contenido. ¿Y qué significa que el conocimiento didáctico del contenido? Bueno, ¿qué es el conocimiento didáctico? Creo que tenemos que tener una idea de cuáles son las orientaciones hacia la enseñanza. O sea, ahí, ¿cuáles son las orientaciones que me da el enfoque, por ejemplo, CTS o el diseño curricular? Por ejemplo, dije el conocimiento del currículum, hacia lo que yo tengo que enseñar, cómo me oriento hacia la enseñanza. Y va de la mano el conocimiento del currículum. O sea, hay muchos docentes que dan clase hoy de física o de química o de biología y no conocen el currículum, no conocen las orientaciones que propone el currículum para su enseñanza, no conocen hasta los temas del currículum. Y hay infinidad de casos que no los voy a poner acá en juego, pero existen.
El conocimiento de los estudiantes. Es qué estudiantes tengo, en qué contexto están, qué contexto está la escuela, socialmente, el contexto social, territorial, los conocimientos previos que tienen, conocer los estudiantes que tengo enfrente. Conocimiento del contexto, que un poco lo dije acá, ¿no? ¿Qué contexto tengo alrededor de la escuela? Me parece que el conocimiento didáctico del contenido, y vuelvo a la filmina de atrás, no pasa por conocer física y yo ir a los cursos de formación docente, sino también en estas cuestiones que estoy tomando. Leer el currículum, conocer a los estudiantes, conocer el contexto que estoy trabajando, orientación hacia la enseñanza. Esto influye sobre el conocimiento pedagógico, que sería la gestión de la clase, la validación, la finalidad de lo que enseña, los estudiantes y el aprendizaje, y el conocimiento de la disciplina. O sea, el conocimiento pedagógico de la gestión de la clase, la validación, qué finalidad tengo para enseñar, qué intervenciones docentes puedo hacer, bueno, eso lo puede ver en la didáctica, lo puede ver en un curso de formación docente. También el conocimiento de la disciplina en el profesorado, estudiando, pero todo eso tiene que ir de alguna manera articulado con estas 4 cuestiones que yo coloqué aquí y con otras más. Un docente que hoy está frente a los alumnos se tiene que formar teniendo una posición crítica hacia el contexto social, cultural y territorial, construir un conocimiento integrado y localmente contextualizado. En el caso de construir el conocimiento integrado es que el conocimiento científico no es único, individual. Bueno, acá ya lo estoy relacionando con lo social, con lo histórico y también con otras áreas del conocimiento. O sea que ese fenómeno que yo estoy estudiando no es ajeno al contexto, a lo social, a lo histórico, a la relación que tiene con otras áreas. O sea que un docente que da física tiene que ser abierto a pensar en trabajar interarialmente. Avanzar en nuevas construcciones del conocimiento en diálogo con los movimientos sociales y territoriales. O sea, habría que empezar también a analizar, a partir de estudiar ese fenómeno, qué movimientos hubo en territorio o qué movimiento social hay en ese lugar en función de ese fenómeno. Por ejemplo, si yo estudio química, no puedo estar ajeno a la minería de cielo abierto. O sea, enseñar química, las uniones químicas y ver qué eso produce si se lo trabaja a un cielo abierto, en un lugar, qué pasa con el agua. O sea, me parece que el conocimiento totalmente individualizado, vuelvo a repetir, fuera de otro contexto, no sirve para nada. Y un docente que relacione la política, la dimensión ética de lo que está investigando, porque vuelvo a repetir un poco lo que yo dije, ¿no? Investigo ese mito de que todo vale. O sea, bueno, hay una cuestión ética en juego, una dimensión ética del fenómeno, y que lo que yo estoy investigando en función de si vale todo. El contexto social, ético, y la relación con otras áreas del conocimiento, vuelvo a repetir. Una clase constructivista con orientación CTS, en general, y resumiendo, y que vamos a ver y profundizar como una lupa todas estas cuestiones, es presentar un problema donde ahí van a surgir creencias, paradigmas que los estudiantes tienen sobre el fenómeno a trabajar, se socializan las respuestas en el grupo, clase, que luego se discuten y tensionan las respuestas. El docente luego aporta un nuevo conocimiento a partir de lo trabajado por los alumnos, o sea, toma todo lo que los alumnos hacen y en función de eso pone en juego el conocimiento. Se invita a los estudiantes a resolver situaciones, problemáticas, integrando lo nuevo. Los estudiantes van comunicando los resultados y volvemos a empezar, ¿no? Es un círculo donde presentamos un problema y aparecen nuevos y vamos avanzando sobre el conocimiento. Cuestiones que vamos a desarrollar en este año. No solamente las planificaciones, que van a estar tenidas de este enfoque, sino es cómo se trabaja el laboratorio y la enseñanza, cómo influye la historia de la física en la enseñanza,
¿Cómo influyen las TIC en la enseñanza de la física? Y acá empezamos a trabajar la enseñanza virtual y dual. ¿Cómo evaluamos a los alumnos? Y ahí aparecen evaluaciones alternativas. ¿Cómo hacemos la gestión de la clase? O sea, el discurso del docente en el aula. ¿Y cómo observamos una clase de física? Eso vamos a, de alguna manera, en grandes rasgos, a trabajar durante todo el año en la práctica docente. Un poco una mezcla de práctica docente con física y su enseñanza, ¿no? Pero bueno, aprovechamos este contexto virtual para no solamente avanzar sobre las planificaciones, que es uno de los temas más importantes de la materia, pero también en cuestiones del enfoque. Bueno, acá llegamos al final, espero que haya sido claro y vamos a ir profundizando todas estas cuestiones que están en juego y que vamos a ir desarrollando a medida que vaya pasando el año. Así que bueno, los invito a participar en el foro, en las actividades que propone el foro, en las actividades que propongo en la clase, en las planificaciones docentes. Así que bueno, los espero en el próximo encuentro sincrónico y los espero en el aula del instituto. Así que nos encontramos en la próxima.